Lección número 7. Pan y agua de vida. En esta ocasión empezamos hablando acerca del problema que acontecerá a lo largo del trayecto del pueblo de Israel por el desierto. Va a acontecer en varias ocasiones de diferentes formas o en mayor o menor intensidad, pero al final de cuentas un asunto recurrente en su trayecto hacia Canaán. Me refiero específicamente a la acción de murmurar, de quejarse, esa acción que mostraba rebeldía y falta de confianza en Dios y por supuesto en su líder, en este caso en Moisés. El verbo murmurar se utiliza por primera ocasión en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 24, cuando se nos menciona que el pueblo de Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo y de haber celebrado esa victoria sobre el ejército de Faraón, llegan a un sitio en donde no hay agua para beber. Había mucha agua en el mar, pero esa agua, por supuesto, no era para beber. Llegan a un sitio donde ya están a salvo, donde los ejércitos o el ejército de Faraón ya no los puede alcanzar porque simplemente este ya fue destruido, pero ahora el problema es que no tienen agua. Y entonces empezamos a ver aquí un ciclo interesante acerca de pruebas que se van dando entre Dios y el pueblo, entre Dios y Moisés, y el pueblo en contra de Dios. Empecemos con el caso de la prueba que Dios le pone a Moisés. Si tú te fijas en el idioma original, en el idioma de Moisés, en los versículos 25 y 26, cuando se está hablando de este relato de que no hay agua y que la gente está desesperada y empieza a murmurar, vas a encontrar que realmente Dios no está hablándole al pueblo. Se puede entender que más bien Dios le está hablando a Moisés. Los verbos aparecen en tercera persona en singular masculino. Se le está hablando a él, tercera persona singular masculino. No se le está hablando a ellos, a los integrantes del pueblo, se le está hablando a él. Dios prueba a Moisés. ¿Por qué tendría que probarlo? Bueno, una respuesta inicial sería que él mismo tenía que demostrar que él confiaba en Dios, que él era capaz, a diferencia del resto del pueblo, de sí poner su confianza plenamente en Dios. Dios necesitaba saber o quería saber y demostrarle al pueblo que el líder que había elegido para conducir a su pueblo a la tierra prometida era un líder no solamente digno de confianza, sino que también era un líder que confiaba en Dios. En Éxodo 16 el asunto cambia, porque ahora cuando se habla del maná, lo veremos ahorita de manera más detallada, vamos a ver que Dios está probando al pueblo. Ahora la confianza que se está poniendo a prueba no es la de Moisés para con Dios, sino la confianza del pueblo en Dios. Y cuando llegamos al capítulo 17, allí vamos a encontrar que Israel ahora es quien prueba a Dios. Cuando se da el asunto del agua que sale de la roca, cuando se le ordena a Moisés hacer algo respecto a esa roca para que brote de allí agua para que puedan beber, otra vez el asunto del agua, allí se menciona específicamente que la prueba ya no es de Dios ni a Moisés ni a su pueblo, sino que se ha puesto al revés aquí el asunto, y eso es algo muy grave. Ahora es el pueblo, ahora es Israel quien está poniendo a prueba a Dios. Entonces, la situación de las murmuraciones respecto a la falta de agua para beber, podemos ilustrarlas o podemos imaginarlas mejor con la ayuda de esta cita. Patriarcas y Profetas, página 384. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los primeros en quejarse y corrompían al campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. La parte específica del pueblo que más problemas daba respecto a las murmuraciones no eran exactamente los israelitas de raza, los israelitas en general de sangre. Eran más bien esta multitud mixta, que así le llama el espíritu de profecía, a este grupo de personas que salieron junto con los israelitas, pero que realmente ellos nunca abandonaron a Egipto. Más bien tenían sus hábitos corrompidos, más bien mantenían todavía su idolatría y sobre todo sus murmuraciones y su irreverencia, su rebeldía contra Dios. Ellos son los que incitaban al resto del pueblo, que obviamente pudieron haber no hecho caso, pudieron haberse mantenido fieles a Dios sin hacerle caso a este grupo de la multitud mixta, como le llama el espíritu de profecía, pero sabemos que más bien era lo contrario. La multitud mixta iniciaba y muchos más continuaban o les hacían caso en este asunto de murmurar contra Dios, murmurar contra su líder, el líder Moisés. ¿Y por qué decimos que entonces en el primer caso, en el caso del capítulo 15, es Dios quien prueba a Moisés? Ya te hablaba acerca de que los verbos están en tercera persona masculino singular. Se le está hablando a él, a Moisés, no a los miembros del pueblo. Pero ahora podemos ver que aquí dice, en el idioma original de Moisés, que Dios le enseñó. Yo sé que en tu Biblia, si usas la Reina Valera, dirá, Dios le mostró un árbol. Sin embargo, Moisés no puso mostró,
Moisés escribió, Dios le enseñó. Dios le enseñó. ¿Por qué tenía que enseñarle un árbol? Y no estamos hablando de enseñar como simplemente mostrar precisamente, sino enseñar de aprender. Enseñanza, aprendizaje, pues. En este verbo enseñar está una idea de que Dios quería enseñarle una lección, enseñarle algo importante a su siervo Moisés. Ya que incluso el verbo que se utiliza en hebreo tiene que ver con la palabra Torah. La palabra que se usa aquí es yará, que deriva o está emparentada con Torah. Y recuerda que Torah no significa ley. Torah, lo que en términos prácticos hoy en día los israelitas le llaman, los judíos le llaman al Pentateuco, ¿no? La Torah, los primeros 5 libros de la Biblia o los libros de Moisés. Realmente esa palabra no significa ni los primeros 5 libros, ni menos significa ley. Lo que significa esa palabra es instrucción o enseñanza, porque lo primero que aparece en la Biblia es la instrucción y la enseñanza de Dios para su pueblo. En este caso específico, esa enseñanza o instrucción fue para un solo miembro de su pueblo, fue para Moisés. ¿Y cómo es que Dios enseña a Moisés? ¿Cómo es que Dios instruye a Moisés en este caso del capítulo 15 cuando faltó agua y el pueblo empezó a murmurar, a quejarse? Bueno, le enseñó a través de un árbol. Le enseñó a través de un árbol. Porque dice el texto de Éxodo 15 que cuando Dios le enseña a través de ese árbol, le enseña a confiar en él, en lo que le pide que haga, entonces toma el árbol Moisés y lo arroja al agua y el agua que era amarga, que era Mara, se convierte ahora en agua dulce. Moisés tuvo que pasar la prueba de confianza en Dios porque Moisés pudo haber dicho, Señor, ¿cómo un árbol va a endulzar el agua? Lo que necesito ahorita es que me libres de este pueblo que me quiere linchar, que me quiere hacer daño, que está enojadísimo. Lo que necesito es que intervengas de una manera poderosa. Pero Moisés tenía que aprender o seguir aprendiendo a confiar en Dios y Dios le enseña a través de un árbol. De paso, interesante que se hable de un árbol cuando sabemos que desde el relato de Génesis también hubo grandes enseñanzas que en este caso no fueron muy bien apreciadas o aprendidas por Adán y Eva. Pero eso también lo escribió Moisés, pero es otra historia. Regresando aquí a Éxodo 15, podemos ver que Dios entonces está instruyendo a Moisés, le está invitando a confiar en él. Y esta foto que te muestro es precisamente una foto que nos ubicaría en un lugar aproximadamente cercano. Nadie puede tener la ubicación exacta de donde estuvo el pueblo de Israel cuando pasa este asunto de que se quedan sin agua, pero si tú notas al fondo, aquí en el atardecer, en esta foto que tomé, se puede ver el resplandor del sol, el sol que va cayendo, que va ocultándose, se puede ver que se refleja en el agua del Mar Rojo. Aquí al fondo es el Mar Rojo y esta zona que está pues desértica, que está árida, que está obviamente no apta para que la gente se vaya a vivir allí, desee mudarse para vivir en ese sitio. En un lugar parecido, muy parecido a ese, sucedió este evento de Éxodo 15. Y Dios entonces, a través de un árbol, le enseña, confía en mí, pon el árbol en donde te digo y el árbol tendrá su efecto. Y en efecto, las aguas se convirtieron en aguas dulces. Después de eso, Éxodo 15 nos dice que el pueblo va a llegar a un lugar donde había ahora muchas palmeras. Si tú haces el recorrido que se conoce como la ruta del Mar Rojo, vas a llegar a un lugar precisamente que está lleno de palmeras. Y te van a enseñar algunas especies de pozos que te dirán, esas son las fuentes de agua que los israelitas encontraron ya cuando llegaron a esta parte, después de haber pasado lo de Éxodo 15:25. Otra vez no podemos asegurar 100% que este es el lugar exacto en donde pasó ese hallazgo de encontrar ahora sí agua dulce, ya sin tener que tener un árbol para endulzar el agua, pero ciertamente está otra vez muy cerca de esa zona y es un lugar lleno de palmeras, lo cual nos recuerda, repito, lo que sigue allí mencionándose en el capítulo número 15. Avancemos. En el capítulo 16, ahora entonces viene la prueba de Dios al pueblo, ¿recuerdas? Tiene que ver con el pan, tiene que ver con el maná. Cuando los israelitas, encabezados, asumimos otra vez por la multitud mixta, empiezan a quejarse ahora porque no tienen qué comer, ellos usan una expresión, usan una queja muy específica. Ellos dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto porque extrañamos las ollas de carne. Ellos hablan de que lo que comían en Egipto era mucho mejor que ahora lo que están padeciendo en el desierto y obviamente incluso exageran diciendo que se van a morir de hambre allí cuando en Egipto les sobraba la comida, incluida especialmente la carne. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas, a los egiptólogos, el egipcio promedio no comía carne, no era su comida habitual, no era parte de su dieta habitual. Solo la élite, la gente, digamos, de la clase más alta, consumía ocasionalmente carne de res o de cordero. El egipcio promedio, más bien lo que comía era algo de vegetales, pan y cerveza. La cerveza era algo muy común en aquellos días en la cultura egipcia y ocasionalmente comían pescado
o algún tipo de ave silvestre. Así que esto significa que los murmuradores están exagerando, porque ellos realmente nunca tuvieron, por lo menos habitualmente, platos o grandes cantidades de carne para comer. Eso no es lo que la evidencia arqueológica ha encontrado. Pero ellos, para exagerar su queja, su disgusto, llegan a esta exageración. Allá teníamos mucha carne, acá nos estamos muriendo de hambre. Es que la rebelión lleva a exagerar las cosas al grado de incluso tratar de mentirle a Dios, porque Dios, por supuesto, sabía que ellos estaban diciendo algo que no era cierto. Dios sabía perfectamente lo que comían y lo que no comían cuando estuvieron en Egipto como esclavos.